Primera de Timoteo capítulo 1. La semana pasada comenzamos esta epístola del apóstol Pablo y hemos estado considerando una introducción y estamos realmente terminando la introducción, por así decirlo, que es la introducción de la epístola. Es la introducción de todo lo que el apóstol Pablo va a decir, de todo lo que el apóstol Pablo va a considerar con Timoteo. Pero yo quisiera que leamos los primeros dos versículos para poder insertarnos otra vez en el tema y considerarlo en oración. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Voy a quitar esto de aquí. Sí. Toma. Apaga, posa, bien. Ahora estaba el celular puesto allí y por eso se escuchaba. Sí. Oremos de vuelta. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos has dado de leer estos versículos y como hemos cantado, y ahora pedimos que tú abras tu palabra en nuestros corazones. Es tan precioso considerar esta epístola, es tan precioso considerar la autoridad que confiere a la iglesia, a los pastores y la vitalidad de la iglesia de Cristo, Señor. Por eso rogamos que puedas dirigir nuestra atención a lo que vamos a ver. Gracias una vez más por todos los que están presentes escuchando, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada les mencioné algo y que es necesario recordar sobre lo que tiene que ver con una epístola o cualquier epístola que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Son cartas, son documentos no oficiales, son documentos como se llaman ocasionales, que están insertados en un momento de la historia, como nosotros tenemos correos electrónicos hoy día o un mensaje por WhatsApp. También las cartas o las epístolas del Nuevo Testamento eran documentos que se utilizaban para comunicarse unos con otros. Este es un documento obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Todos los libros y todas las epístolas del Nuevo Testamento son documentos, por así decirlo, inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros les llamamos cartas, algunos les llaman libros, pero son cartas realmente. Esta inspiración del Espíritu Santo no anula en ninguna manera ni pasa por alto el esquema normal que utilizaría una persona al escribir una carta. Y eso es bueno que nosotros lo entendamos. El Espíritu Santo tomó lo que era normalmente el uso de una escritura y en esta forma lo preparó para que pudiera llegar a nosotros como palabra de Dios. Es por eso que como una carta normal tenía un encabezado, tenía tres partes que componían la persona que escribía, el destinatario y por supuesto también el saludo. La presentación, el destinatario y el saludo. Nosotros estuvimos mirando acerca de la presentación, hablamos del apóstol Pablo, hablamos de la autoridad del apóstol Pablo, hablamos de su apostolado mandado por Dios, que es como funciona. Y también el versículo 2, pero principalmente el versículo 1, si pudiéramos darle un orden, funciona como una sombrilla en la cual toda la carta se mantiene firme y es donde nosotros tenemos que dirigirnos siempre para entender cuáles son las cosas que debe hacer la iglesia. Tenemos que recordar que cada mandato que está aquí de Pablo a Timoteo es algo que proviene de Jesucristo, porque es apóstol enviado por Dios. Apóstol mandado por Dios, por mandamiento de Dios. Esto es importante, hablamos sobre los apóstoles, hablamos de los apóstoles de Jesucristo, que eran aquellos que Cristo mismo había escogido, de los cuales Pablo fue escogido como un abortivo, dice 1 Corintios 15, y que es después de la resurrección del Señor Jesucristo. También había otros apóstoles, que significa enviado, que eran personas enviadas por la iglesia. Recordamos que es un representante, ¿se acuerdan que les mencioné? Que los carteles en Atenas o en Grecia sobre quizá una concesionaria de auto, uno podía leer, dice apostelo Ford, apostelo Fiat, apostelo etcétera, etcétera, que es representante de tal cosa. Pablo era un representante de Cristo en la tierra. Ahora,
Primera de Timoteo 3:15, vamos a recordar este texto, es dentro de lo que la mayoría opina, uno de los versículos más importantes de la carta, porque de alguna forma menciona el propósito de la carta. Yo creo que hay otros textos, como el que vamos a ver el domingo que viene, que es el capítulo 1, versículo 3. Pero 3:15 funciona, por así decirlo, como la motivación de Pablo, el propósito de Pablo a escribir la carta. Dice así, bueno, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo, mandado por Dios, escribe a Timoteo para que Timoteo, con la autoridad de Pablo que viene de Dios, sepa cómo debe conducirse en la iglesia, qué es lo que él debe hacer, qué cosas debe poner en orden y qué cosas debe corregir. Ahora, teniendo en cuenta este principio de 1 Timoteo 3:15, quiero que pensemos otra vez y nos movamos a capítulo 1, versículos 1 y 2, porque algo importante de estos dos versículos que leímos hoy es que aprendemos cómo Dios autentifica su palabra a través de un apóstol y cómo Dios respalda a los hombres líderes que siguen los mandatos que aquí aparecen. Es decir, Timoteo y todos los que lean esto hoy. Los líderes son protegidos y hechos responsables. Y la iglesia local posee seguridad y dirección específica en cada cosa que le permitirá mantenerse como columna y baluarte de la verdad. Por eso quería leer 1 Timoteo 3:15. Justamente hay una protección de parte de Dios a través de este escrito inspirado por el Espíritu Santo. Hay una protección y a su vez hay una entrega de responsabilidad a los líderes y a la iglesia local. Hay seguridad, hay dirección específica para esto. ¿Y cuál es el propósito? La iglesia es columna y es un baluarte de la verdad. Es aquello que demuestra la verdad, que protege la verdad, que sostiene la verdad, que propaga la verdad. Y por eso no son ideas, no son sugerencias que el apóstol Pablo da aquí, son mandatos. Es autentificado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que es mandado por Jesucristo. Esto es en líneas generales, que entendamos el peso que tiene 1 Timoteo 1, 1 y 2, que nosotros leímos hoy. Y ahora vamos a entrar específicamente en el versículo 2. Hay muchísimo más para aprender sobre el versículo 1 y también sobre el versículo 2, pero vamos a hacer honor al tiempo y utilizarlo adecuadamente. Vamos a aprender tres cosas de manera general. En primer lugar, vamos a ver a Timoteo y qué sabemos de él. Es el destinatario. Timoteo, ¿qué sabemos de él? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo contribuye con un relato completo de su hijo espiritual, muchos años menor que él seguramente, y lo que vamos a hacer es enlazar algunos rasgos más destacados de Timoteo en esta primera parte. Vamos a ver cómo hay, no solamente en el libro de los Hechos, pero a través de toda la epístola, rasgos destacados de Timoteo que hacen que Timoteo pueda ser mencionado por el apóstol Pablo como un verdadero hijo en la fe. Luego vamos a ver qué significa eso. Pero primero hablemos un poco de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? El que honra a Dios es lo que significa su nombre. Bueno, las epístolas de Pablo nos dan información acerca de la vida piadosa o la herencia piadosa que tenía Timoteo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, es un precioso pasaje que no solamente nos habla de Timoteo, sino de su madre y de su abuela. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Bueno, su madre era judía, su abuela también era judía. El nombre de su padre lo desconocemos, pero sabemos que era griego. Puede que Eunice, la mamá de Timoteo, se hiciera cristiana durante alguno de los viajes, o el primer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando visitó Listra, que era un pueblo. Listra no estaba muy lejos de donde Pablo había nacido, en Tarso. Lo cierto es que este versículo nos da una idea de que Timoteo tenía una herencia piadosa, y eso es importante que entendamos. Vamos a decir, como diríamos hoy, es un niño que se crió en la escuela dominical, un niño que se crió en la iglesia, de cuna cristiana, aunque no era cristiano de nacimiento, porque nadie lo es, ¿verdad? Pero era un joven con una herencia piadosa. Tenía una madre y una abuela que seguramente le leían las escrituras del Antiguo Testamento. También sabemos que Timoteo, justamente en 2 de Timoteo 3:15, era un joven que tenía conocimiento de las escrituras desde la niñez. Esto está en capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 15. Dice, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era un lector y un oidor, y esperamos que también en muchos aspectos hacedor de la escritura desde niño. Este es uno de los textos importantes para los padres también, que nos enseña que los padres deben leer la Biblia a sus hijos, deben instruirlos a sus hijos. Cuando los niños llegan a la escuela dominical, bíblicamente deberían ya tener, si han sido criados por padres piadosos, deben tener un conocimiento de la escritura, por lo menos general, de haberla escuchado en su casa, y así debe seguir esto aumentando. Bueno, Timoteo era esta persona. Timoteo conocía las sagradas escrituras. También vamos a desarrollar esto un momento, pero era hijo en la fe de Pablo. En realidad, cuando leímos en 1 Timoteo 1:2, verdadero hijo en la fe, en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento no figura el artículo, entonces leeríamos verdadero hijo en fe de Pablo. Quizá hay quienes piensan que quizá Pablo llevó a Timoteo a los pies de Jesucristo, pero no hay nada en Hechos capítulo 16 que indique que Pablo guió a Timoteo a Cristo. Por eso vamos a hablar un poco de lo que es un verdadero hijo en fe, un verdadero hijo en la fe. Lo cierto es que el apóstol Pablo recuerda a Timoteo como alguien que le acompañó en sus persecuciones. Timoteo tenía conocimiento de las persecuciones del apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Un escritor, no sabemos quién es, pero sugiere que cuando Pablo se recuperó de su apedreamiento en Listra, fue en la casa de Timoteo donde encontró refugio y ayuda. Puede ser, no lo sabemos, pero puede ser. La realidad es que evidentemente por este texto que acabamos de leer, Timoteo tenía conocimiento de los sufrimientos, de los padecimientos, de la doctrina, la conducta, y esto tiene que ver mucho con la idea de ser un hijo, un verdadero hijo en la fe, como lo vamos a ver, como dije, en un momento. Otra cosa de Timoteo es que él fue ordenado como ministro del Evangelio. En 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 14. 1 Timoteo 4, 14, dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Él fue ordenado al ministerio. También en capítulo 2, en 2 de Timoteo, capítulo 1,
versículos 6 y 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo era consciente de que Timoteo tenía dones únicos para el ministerio. Por eso, cuando hacemos una radiografía de Timoteo, es muy importante que no... es lo mismo cuando hablamos de Jeremías. El profeta llorón, el profeta llorón. Y uno lee el libro de Jeremías y ve que lloran algunas oportunidades y que tiene las lamentaciones. Pero era un hombre de valor, un hombre valiente que se mantuvo al final. Timoteo, porque leemos allí que no tenga espíritu de cobardía, etcétera, etcétera, no significa que era una persona pusilánime. Pablo reconocía los dones de Timoteo. El don que está en ti por imposición de manos. Han reconocido esto. Pablo lo eligió como compañero y colaborador. Ustedes saben que Pablo era muy estricto en las personas que le acompañaban. En una oportunidad en el libro de los Hechos nos dice que Pablo no quiso que Juan Marcos le acompañara porque los había abandonado en Panfilia. Pero Timoteo es tomado por el apóstol Pablo, lo vamos a ver en un momento en Hechos, capítulo 16, y dice que quiso que Timoteo fuese con él. Pablo era muy cuidadoso con esto, dirigido por el Espíritu Santo, era enviado por el Espíritu de Dios. Desde Antioquía había sido enviado para la obra del ministerio. Por lo tanto, la elección que Pablo hacía de las personas que le acompañaban era muy, muy importante. Se hizo absolutamente indispensable Timoteo para la vida de Pablo. ¿Quieren acompañarme a Hechos, por ejemplo, capítulo 17? Miren qué interesante y veamos que Timoteo no es la persona que muchos piensan que era. Por eso es importante repasar los textos de la Escritura. Hechos capítulo 17, versículo 14. Dice... Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Silas y Timoteo, que es Silvano también, se quedaron en Berea y en Tesalónica, también sabemos por otro pasaje, que no era un ambiente muy propicio para que alguien que estaba predicando el evangelio estuviera, digamos, se sintiera seguro. Pero Pablo quiso que Timoteo se quedara en ese lugar, por alguna razón. Timoteo tenía las características, tenía las agallas para estar donde tenía que estar. Obviamente la primera carta de Timoteo y el contexto de la iglesia de Éfeso en la que Timoteo estaba pastoreando también nos enseñan que Timoteo no era ninguna persona temerosa o que estaba dispuesto a abandonar la carrera. Pero sigamos aprendiendo acerca de esto. Pablo no tenía otro compañero tan afín como Timoteo. Estamos en Hechos todavía, Hechos 18, versículo 5. Después de estas cosas, Pablo salió, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. También en capítulo 20 de Hechos y el versículo 4. Hechos capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Acompañaron al apóstol Pablo. Él disfrutaba de una constante instrucción del apóstol Pablo, como dice el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y como ya hemos visto, 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ese es un texto muy importante que nos da un marco de referencia sobre Timoteo. Era alguien persuadido, no era alguien, era alguien con convicción, no era alguien simplemente que tenía un convencimiento, tenía una convicción, estaba persuadido de lo que creía Timoteo y que había escuchado del apóstol Pablo. Era un embajador, Timoteo también. Era un embajador encargado de tareas difíciles. Miren, por ejemplo, si no anoté mal el versículo aquí, déjenme mirar un momento, pero es en Primera de Corintios, capítulo 4 es. Primera de Corintios, capítulo 4,
versículo 17. 1 Corintios 4, 17. 14. Le está escribiendo Pablo a los Corintios y leemos del 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me invitéis. Escuchen, ¿saben que la iglesia de Corinto, qué tipo de iglesia era? Ahora, si sabemos qué tipo de iglesia era, escuchen este texto. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Eso es un texto para tomarlo y predicar sobre eso, pero solamente menciono. Timoteo estaba preparado para pararse delante de una congregación a la que Pablo le había enseñado, y las personas que escuchaban a Timoteo creerían que estaban escuchando a Pablo, no porque él estaba emulando a Pablo, pero creerían que estaban escuchando al apóstol Pablo. Yo diría de alguna forma que si alguien escucha al pastor MacArthur y después escucha al pastor Henry Tolopilo, saben que tienen la misma enseñanza, son años sirviendo en el mismo ministerio. Y así pastores que tienen otro que le están ayudando, que están sirviendo juntamente. Timoteo era esta clase de persona, podía enseñar de la misma forma en todas las iglesias porque tenía conocimiento de la vida del apóstol Pablo y lo que enseñaba. Lo mismo en 1 Tesalonicenses. Capítulo 3, 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 2. 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Los tesalonicenses estaban en tribulación. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Era un embajador de tareas difíciles, Timoteo. No era ningún pusilánime, no era ningún pobrecito. Él se paró delante de los corintios y enseñó como Pablo enseñaba. Fue a los tesalonicenses que estaban pasando por tribulación y les dijo, ustedes tienen que permanecer en la fe, no aflojen, no tienen abajo la obra del ministerio, no aflojen en su fe, tienen que estar firmes, y les exhortaba esto a pesar de los problemas que podían tener alrededor. Y obviamente, para entrar en la segunda parte, Timoteo era un compañero de los sufrimientos de Pablo, porque si no lo leímos ya, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, 2 Timoteo 1, 8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Era un hombre que participaba de los sufrimientos de Pablo. La tradición dice que Timoteo murió como mártir, siendo fiel a Dios, siendo un obispo de una iglesia. Timoteo murió bajo el reinado de Domiciano como emperador, mientras intentaba, y esto es tradición, mientras intentaba detener una indecente procesión pagana durante el festival de Diana en Éfeso. Este ministro, que honraba a Dios, selló su testimonio con sangre. Y las 2 epístolas que Pablo dirigió a Timoteo, por lo tanto, son ricas en consejos pastorales. Muy importante que tengamos un marco de referencia de Timoteo. Y solamente hicimos algo a vuelo de pájaro para descubrir quién es el destinatario, porque estamos en 1 Timoteo 1:2. ¿Quién es a Timoteo? ¿Quién es este Timoteo a quien Pablo le escribe? Si una persona con autoridad apostólica manda información y mandatos, por así decirlo, directamente de parte de Jesucristo para un hombre, yo quiero saber quién es este hombre. Yo quiero saber quién es este hombre que es digno no solamente de la confianza de Pablo, sino de parte del Espíritu Santo, ser receptor de estos mandatos que él debe comunicar a la iglesia, debe comunicar a las personas y aquellas cosas que debe poner en orden. Algo similar es la carta de Tito. De hecho, fueron escritas en el mismo tiempo la primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo y la carta de Tito. La segunda de Timoteo ya fue escrita en otro momento cuando Pablo ya estaba en su segundo y final encarcelamiento antes de morir. Pero ahora pasemos a esta segunda cosa. Ya sabemos quién es Timoteo, pero ¿por qué es un verdadero hijo en la fe?
tenemos algunas pinceladas ya de esto en lo que acabamos de ver, pero ¿por qué realmente Timoteo era un verdadero hijo en la fe o un verdadero hijo en fe? ¿A qué se refiere Pablo cuando está diciendo que es un verdadero hijo en la fe? Es importante esto porque esto es la contraparte, es la otra cara de la moneda de la salutación, la contraparte de cuando Pablo dijo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Entonces, una piedra fundamental es esto: Pablo es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Y la otra parte de la moneda es esta contraparte, que es que Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Y reitero, sabemos acerca de la identidad y autoridad de Pablo como apóstol por esa expresión, porque es mandado por Dios. Y también aprendemos ahora de la identidad y autoridad de Timoteo como pastor por esta expresión. Algo aprendemos de Pablo por aquello que dijo, y ahora aprendemos algo de Timoteo por esto que dice. Ambas cosas forman una cadena irrompible. Es decir, la identidad de Pablo como autor define la importancia que tiene la epístola desde el punto de vista de su origen y autoridad y contenido. Y la identidad de Timoteo define el peso que tiene la epístola desde el punto de vista de su receptor y autoridad como pastor. Así que podemos mirarlos de ambas formas. ¿Por qué es importante esta carta? Porque la escribe un apóstol. ¿Por qué es importante esta carta? Porque la recibe alguien que es un verdadero hijo en fe. Entonces, en dos preguntas diríamos, ¿quién ha escrito esto y a quién se le ha enviado esto? ¿Quién escribió esta carta y a quién se le ha enviado semejante carta? ¿Quién puede haber escrito semejante cosa de tanta autoridad y quién será el receptor de esta carta o de este mensaje que está acá? Y es importante esto porque hoy día, 2020, casi 2021, sabemos que lo que Pablo escribió es palabra de Dios. Esto lo sabemos hace mucho tiempo. Y lo que Timoteo recibió como pastor es para todo pastor. Y es lo que la iglesia escuchó en el tiempo de Timoteo y es lo que la iglesia oye y debe oír hoy. La iglesia de Cristo en el mundo, pero las iglesias locales. Así que ya descubrimos quién ha escrito. Y ahora vamos a ver a quién le enviaron esto. Su nombre, Timoteo, ya lo vimos en Hechos. Pero vamos a ver de qué se trata este verdadero hijo en la fe. Bueno, la primera idea que nosotros tenemos cuando escuchamos de alguien que es hijo en la fe es que es un convertido, ¿verdad? De tal persona. Le guió al Señor Jesucristo. La idea de esto es un poco diferente a lo que nos imaginaríamos. ¿Lleva la autoridad de Pablo a la iglesia de Éfeso? Obviamente que sí. Esta expresión, verdadero hijo en fe, en primer lugar contrasta con aquellas personas que, ya lo vemos a partir del versículo 3, estaban enseñando diferente doctrina. Más adelante el capítulo 1 dice que querían ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. De manera que a través de toda la carta a Timoteo vamos a ver puntos de referencia sobre falsos maestros en capítulo 1, en capítulo 4, en capítulo 6, falsas enseñanzas. De alguna manera, Pablo, que está escribiendo a Timoteo, quien va a leer esta carta a la iglesia, y eso es de mucho valor y es de mucha valentía por parte de Timoteo, Pablo está contrastando a Timoteo con estas personas que estaban enseñando falsa doctrina. Esto es muy probable que lo que haya pasado es que cuando Pablo salió de su primer encarcelamiento, él puso a Timoteo en Éfeso, él estuvo en Éfeso allí, observó lo que estaban haciendo estos falsos maestros, se fue a Macedonia y de allí le escribe a Timoteo y también a Tito inmediatamente por lo que él estaba observando que ocurría en diferentes lugares, en Éfeso y también en Creta. Y estos dos hombres, Tito y Timoteo, eran verdaderos hijos en fe. Entonces, recibió esta oposición
Timoteo de parte de estas personas por diferentes motivos. No es algo nuevo la oposición a la autoridad que Timoteo estaba teniendo, que Pablo también tuvo. Pero la carta que Pablo está escribiendo y que Timoteo tiene que leer, de alguna forma era una confirmación del ministerio de Timoteo. Ustedes se acuerdan en Números capítulo 17, cuando cuestionaron la autoridad de Aarón como sacerdote escogido por Dios. Lo que ocurrió allí es que todos los príncipes de las tribus tuvieron que traer una vara de almendro que se puso delante del Señor. Y al otro día, cuando se levantaron, la única vara que había reverdecido y echado flores e inclusive almendras era la vara de Aarón. Y esto terminó las disputas sobre la autoridad sacerdotal de Aarón. De alguna forma nos recuerda que está pasando esto. Timoteo estaba sirviendo, Timoteo estaba predicando, Timoteo quería trazar bien la palabra de verdad, pero tenía oposición constante, y llega del apóstol Pablo esta epístola, esta carta, donde dice a todos, Timoteo es un verdadero hijo en fe, y tiene que reprender a estas personas que están haciendo estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo es, hoy día no tenemos ningún apóstol para confirmar la autoridad de los pastores, pero es la palabra de Dios la que confirma. Es decir, si obedecen, se conducen de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, esta carta es una autoridad, es con autoridad apostólica que describe a su receptor como verdadero hijo en fe, mostrando legitimidad, entre otras cosas, que era una confirmación pública para la iglesia de la posición que Timoteo ocupaba, un verdadero hijo en fe. Ya vamos a ver un poquito más lo de verdadero, pero quiero por eso que definamos esto. ¿Qué significa hijo en la fe o hijo en fe? Bueno, uno puede tener al menos tres opciones. Primero, que es una paternidad espiritual, que Pablo como evangelista y Timoteo como convertido, quizás lo que puede haber pasado cuando Pablo predicó en Hechos capítulo 14, allí en Listra, y después fue apedreado. También puede significar una adopción espiritual. Pablo es quien entrena a Timoteo, es su mentor, y Timoteo es el hijo que madura bajo la atención del apóstol Pablo. Y es por eso dice en Hechos capítulo 16, si me acompañan un momento, Hechos capítulo 16, es preciosa esa frase, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo era judío, porque su madre era judía, pero sabían que su padre era griego, y para no tener conflictos lo circuncidó. Lo mismo pasó con Tito. No es porque Pablo creía que la circuncisión era necesaria, sino por su ministerio para evitar tropiezos. Pero quizá esto fue lo que indica que Pablo, cuando al hablar de un verdadero hijo en fe o hijo en la fe, que él lo tomó, lo adoptó y lo entrenó. Quiso que estuviera con él, quiso llevarlo con él, le hablaba las escrituras, le enseñaba, compartía con él diferentes cosas sobre la obra misionera, sobre la persona de Cristo, sobre la Trinidad, sobre tantas doctrinas que que Timoteo también tendría que enseñar, porque sabemos que lo hizo luego en Corinto y también en Filipenses, a los Filipenses, que también es otro texto importante que miraremos. O también puede significar en la fe que es simplemente una fe compartida. Pablo ya es anciano, Timoteo es un joven que escucha sus consejos, como en 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los ángeles, el vivo, a los muertos, los ángeles, etcétera, etcétera, que prediques la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Quizás simplemente significa eso. Ahora, en otras partes de la carta, la fe siempre usa el artículo y no aquí como mencioné recién. Pablo habla de la fe, la fe, la fe en otras partes de la carta, pero aquí dice verdadero hijo en fe. Por eso, quizá Pablo se está refiriendo a la fidelidad de Timoteo. Miren, el solo hecho de que hay dos cartas personales de Pablo a pastores, y ambos
Timoteo y Tito son llamados amados hijos o hijos en la fe. Indica que de todos los colaboradores que Pablo tenía, entonces uno tiene que leer el final de las cartas, principalmente puede leer Romanos capítulo 16, del versículo 6 casi hasta el 17 al final, y puede leer una lista de nombres de personas a quien Pablo saluda, inclusive personas que habían sido antes que él en Cristo, que habían conocido a Cristo antes que él. Uno puede leer el final de Colosenses, uno puede leer el final de Tito, de Timoteo, puede leer el final de otras cartas y va a ver que hay nombres que el apóstol Pablo menciona, colaboradores que combatieron juntamente con él, no solamente hombres, pero también mujeres que están en la mente de Pablo, porque le acompañaron. Hay que leer el libro de Hechos en los viajes misioneros de Pablo, donde observamos varios nombres judíos, nombres griegos, que acompañaban a Pablo, que eran colaboradores de él, que estaban en su ministerio, a quienes él instruía, personas que sirvieron a Pablo y que también él ganó para Cristo, como Onésimo, que engendró en sus prisiones y que era un esclavo, era un siervo de Filemón. Pero a ninguna de estas personas Pablo los llama verdaderos hijos en fe. Y a las únicas dos personas a quien Pablo llama verdaderos hijos en fe y amado hijo, especialmente que pone a Timoteo quizá un escalón encima de Tito, son Timoteo y Tito. Y esto me ha hecho pensar en algo muy importante. Durante todo el ministerio de Pablo, con todas las personas que él estuvo relacionado y evidentemente influenciando a muchas personas, la mayor cantidad de tiempo, de inversión, de horas, de oración, de consejos, fue con dos personas. Y de esas dos personas, principalmente con una, Timoteo. A veces queremos abarcar tantas cosas. A veces pensamos que nosotros necesitamos hacer discipulados masivos. Necesitamos llenar todo el valle y todo Junín de los Andes y todo San Martín de los Andes y tenemos que tener un montón de discípulos. Pero ni siquiera el Señor Jesucristo hizo esto. Él preparó 12 hombres. Pablo preparó más personas, pero la Biblia nos dice que al menos 2 preparó. Las dos cartas, vamos a decir, las cartas a Timoteo y la carta a Tito, son cartas que reflejan la preocupación que Pablo tenía por la iglesia de Éfeso y por la iglesia de Creta. Y él dedica el tiempo para escribirle a estos hombres particularmente, porque él los había instruido sobre cómo debían enseñar. Y la cantidad de temas similares que hay en la primera carta de Timoteo y Tito indica que Pablo tenía una sola cosa en mente. Quería personas fieles. Y quería distinguir a estas personas fieles de aquellos que tanto en Creta como en Éfeso aparentaban ser personas fieles e incluso estaban en el ancianato o siendo ancianos o enseñando las Escrituras, pero no eran tomados por Pablo como verdaderos hijos en fe o verdaderos fieles. Esto es importantísimo porque tanto la iglesia de Éfeso como las iglesias de Creta fueron fundadas por el apóstol Pablo y eso no es ninguna garantía de que no habría de existir algún problema. Realmente sabemos que los problemas surgieron en Hechos capítulo 20. Pablo llama a los ancianos de Éfeso a Mileto y les dice, de entre ustedes van a surgir lobos rapaces. Y evidentemente esto es lo que pasó. Y Pablo tiene que dejar una persona de confianza, invierte su vida. Y este es el punto para mí importante, que cuando Pablo menciona a Timoteo, a los corintios, que ya leímos en capítulo 4, 17, donde él dice, él sabe lo que yo he enseñado, esto va de acuerdo a lo que les dice a los filipenses, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 y el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces,
Un discípulo no es simplemente una persona que ha escuchado de otro. Un discípulo es una persona que es una réplica prácticamente exacta de la persona que lo ha discipulado. Una réplica exacta de la persona que lo ha discipulado. No estamos diciendo que esto anula la personalidad de la persona, pero es una réplica exacta. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi propósito, fe y longanimidad. Y esto es por convicción. Timoteo buscaba lo que era de Cristo Jesús. Necesitamos hombres y mujeres también que vuelquen sus vidas en personas para replicar hombres fieles. Este es el principio que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta. Él tiene que buscar hombres fieles que puedan enseñar también a otros. Réplicas de Timoteo, que era réplica del apóstol Pablo. Esto es un verdadero hijo en fe, un verdadero hijo en fe. Verdadero se traduce entonces como legítimo. No solamente definimos en fe, que es fidelidad, pero también verdadero, que es legítimo. Y me gusta aclarar esto para remarcar y reafirmar que verdadero hijo en la fe no significa verdadero creyente. Es importante, no podemos tomar esta expresión y decir, Timoteo realmente era un creyente de verdad, ¿no? Porque había otros creyentes también en la epístola. Por eso Pablo le dice que tiene que escoger personas y tiene que mandar a otros que hagan esto y aquello y que eran fieles. Había ancianos que trabajaban en predicar y enseñar. Pero lo digo porque hay muchos cristianos, y yo lo he escuchado, muchos creyentes que usan expresiones como, este es un verdadero cristiano, o este es muy creyente, este es muy creyente. Pero tales expresiones no tienen un fundamento bíblico. No hay una persona que es muy creyente o que es un verdadero cristiano. ¿Es cristiano o no es cristiano? La Biblia dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, no está en una condición intermedia. La persona es convertida o no es convertida. ¿Es un hombre de fe o no es una persona de fe? Nadie es más creyente que otro en relación a la salvación. La obra de Cristo es eficaz en su totalidad para todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el Señor Jesucristo. Pero a nivel de ministerio, a nivel ministerial, a nivel de réplica, Timoteo tenía una fidelidad que otros no tenían. Claro que la conversión está implícita, pero en este contexto tiene otro enfoque, no tiene que ver más bien con este contraste hacia los que se oponían a Timoteo que yo mencioné en un momento, hombres perturbadores. No eran cualquier persona, eran personas que enseñaban. Es el primer encargo que Pablo le hace a Timoteo. Si ustedes lo vieron allí, en versículo 3, ya lo deben haber leído, pero solamente para mencionarlo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había personas que estaban enseñando. Y estas personas que estaban enseñando no eran verdaderos hijos en fe de Pablo, no eran fieles, no replicaban, no duplicaban el ministerio del apóstol Pablo. Entonces lo que necesitamos entender es, si la misma carta que Pablo escribe a Timoteo revela este contraste, podemos descubrir en la carta de Timoteo algunos contrastes que nos hablan de la veracidad de Timoteo como hijo en fe de Pablo. Este ADN que él tenía, que le dice a los corintios, él os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño todas las iglesias. Hay algunas características en las cartas de Timoteo, pero principalmente en esta carta, que nos enseñan que Timoteo estaba replicando al apóstol Pablo o que era un hombre fiel. Bueno, solamente quiero mencionar 4 de estas cosas. Ustedes notarán una de ellas importante en capítulo 6. Y vamos a ver los contrastes. En capítulo 6, versículo 11, Pablo llama a Timoteo hombre de Dios. Hombre de Dios. Cualquier persona que se convierte es un hombre o una mujer de Dios, porque le pertenecen a Dios. Como cantamos hoy, ya pertenezco a Cristo, él pertenece a mí. Pero Pablo no está usando este título aquí, o esta mención, esta descripción de Timoteo, en el sentido que nosotros lo usaríamos. Este es
un hombre de Dios, una mujer de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hombre de Dios. Es una identificación que Pablo hace creando un contraste con lo que viene hablando anteriormente. Lo que Pablo habla anteriormente, no lo vamos a leer, pero está del capítulo 6, versículo 3 en adelante. Pero solamente unos versículos. 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Timoteo era un verdadero hijo en fe porque era un hombre de Dios que contrastaba con aquellos que no perseveraban en la sana doctrina, aquellos que no sabían lo que estaban enseñando, aquellos que no se conformaban a las sanas palabras del Señor Jesucristo, personas que deliraban acerca de cuestiones que no tenían nada que ver con el Evangelio. Timoteo no era así. Timoteo era un hombre de Dios, un hombre centrado en Dios, un hombre controlado en Dios, un hombre dominado por Dios, y por eso era un verdadero hijo en fe. Noten también que Timoteo respondió a su llamado militando con fe y buena conciencia. También esto hace a Timoteo un hijo en fe. Capítulo 1 de 1 Timoteo y el versículo 18 y 19. Dice 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, fíjense que cada expresión es hombre de Dios, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Otra vez, Timoteo está haciendo un ejemplo de contraste. ¿Cuáles son los que resisten su enseñanza? Allí están, versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto es durísimo, ya vamos a llegar allí, pero estos hombres enseñaban en la iglesia y Pablo terminó entregándolos a Satanás. Timoteo era un contraste, era un verdadero hijo en fe, porque militaba en fe y militaba en buena conciencia. 4 veces el apóstol Pablo hace énfasis a la conciencia. En 1:5, en 1:19, en capítulo 3, versículo 8, y en capítulo 4, versículo 2, habla de la conciencia, una de las palabras importantes de la primera carta a Timoteo. Las personas que mantienen una buena conciencia son verdaderos hijos en fe. Otra característica de Timoteo es justamente que se aferraba y sostenía la sana doctrina. En capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 6. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Otra vez, era un contraste con los que enseñaban otras cosas. ¿Dónde están las otras cosas que se enseñaban? Bueno, los primeros versículos del capítulo 4, versículos 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en los posteriores días, tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, etcétera, etcétera. Estos hombres no eran verdaderos en fe, pero Timoteo seguía la buena doctrina y nutrido con las palabras de fe. ¿Por qué? Ya vamos a ver que la edificación de Dios es por fe. Y estos engañadores dice que usaban palabras engañosas, porque las personas escuchaban espíritus engañosos que no provienen de fe. Timoteo cuidaba la doctrina porque confiaba en fe en las escrituras para la transformación de las personas. Lo sabemos porque en la segunda carta Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia. Por lo tanto, Timoteo enseñaba estas palabras. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina. Es como si Timoteo tuviera una sonda aquí que le enviaba el suero continuamente, le nutría este alimento de fe que era el poder de Dios y que edificaba la iglesia. La edificación de Dios es por fe.
Así es como Pablo también en esta doctrina, él realmente inicia su argumento en capítulo 3, versículo 14, cuando dice: esto te escribo, Timoteo, para que si tarde o sepas cómo debes conducirte, porque la gente estaba negando casi la deidad de Cristo. La doctrina, el misterio de la piedad que Pablo describe allí estaba siendo negado. Por eso el capítulo 4 comienza diciendo que el Espíritu dice claramente que van a venir engañadores en los postreros tiempos. Pero Timoteo cuidaba la doctrina. Timoteo era un hombre de fe, era un verdadero hijo en fe porque cuidaba la doctrina. Y también, una de las cosas importantes es que Timoteo era un hombre obediente. Un hombre obediente. Timoteo era una persona obediente. En capítulo 6, versículo 20, al final de la carta dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Obediencia. Hay varios mandatos en Timoteo, en primera de Timoteo. Este es 1, 6:20, pero también en 1:3, en 1:16, en 5:7, en 6:13 y en 6:17. Si ustedes pueden notar, hay mandatos, no siempre dice la palabra manda, pero hay mandatos, y Timoteo era obediente. La obediencia, sabemos, es una característica de los cristianos verdaderos, pero es una necesidad constante en aquellos ministros, en hombres fieles que predican la palabra de Dios. Timoteo era un verdadero hijo en fe. Era un hombre de Dios. Respondió a su llamado con fe y buena conciencia. Era una persona que guardaba la doctrina. Era un hombre obediente. No pensemos que no son características que solamente tienen que estar en los pastores. Son características que tienen que estar en todos los cristianos. Así como cuando leemos 1 Timoteo 3, que son las características de los ancianos, no pensamos que solamente el anciano debe ser marido de una sola mujer, sino que todas las personas deben ser marido de una sola mujer y esposas de un solo marido. Así también pensamos que los hombres y mujeres fieles, que son verdaderos hijos en fe, que son personas fieles, deben ser personas destacadas como hombres y mujeres de Dios. Deben ser destacados como personas con limpia conciencia. Hombres y mujeres que persisten y mantienen la sana doctrina. Hombres y mujeres que son obedientes a pesar de que haya oposición. Estas y otras características están en la carta de Timoteo, hacen que él fuera un verdadero hijo en fe. Y esto es lo que hace que pone en evidencia a los falsos maestros, cuando hay un verdadero hijo. Ustedes saben, no sé ahora, yo no reviso mucho las redes sociales, a veces coloco cosas en Facebook, pero no estoy mirando, pero recuerdo, de vez en cuando se ven personas que están discutiendo y discutiendo y discutiendo con otros sobre temas de las Escrituras y no están preocupados en presentar la verdad, el Evangelio. Y saben que la mejor forma de descubrir el error es predicando la verdad. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo el que hace lo bueno va a la luz para que sus obras sean manifiestas, pero el que aborrece a lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Timoteo tenía que predicar la verdad. Y esta es la mejor forma de resistir a la mentira. No es tanto descubrir todos los puntos de los falsos maestros, sino seguir predicando la verdad. Y automáticamente uno va a entender qué es lo que está mal. Muy importante. Y para terminar, hermanos, no solamente quiero que veamos quién era Timoteo, no solamente quiero que veamos qué es lo que hacía Timoteo un verdadero hijo en fe, pero en último lugar, quiero que veamos cuáles son los recursos que tenía Timoteo para cumplir su ministerio. Todo esto está en el saludo. Realmente es, como dije al principio, esta carta, que era algo común en ese tiempo, contiene un saludo, porque es lo que hacía la persona. Te escribo yo a vos, ¿cómo estás? Bueno, este es el saludo de Pablo. Gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es la tercera parte de la carta, del inicio de la carta, como decimos. Y cómo el Espíritu Santo toma un saludo común
toma un saludo común. La palabra que Pablo utiliza, que es gracia, ¿no? Que es un término relacionado con la religión, con lo espiritual, es diferente a la que usaba la gente, que básicamente se traduciría, ¿estás feliz o cómo estás? Pablo utilizaba la palabra gracia, eran términos muy parecidos en el griego, y Pablo los adapta porque para saludar, es inspirado por el Espíritu Santo. La gracia, escuchen, voy a mencionar estas tres cosas juntas para que veamos por qué Pablo las utiliza aquí. La gracia es la bondad de Dios con los culpables e indignos. La misericordia, su piedad con los desdichados que no pueden salvarse a sí mismos. Y la paz, su reconciliación de los que antes estaban alejados de él y de los demás. Los tres proceden de la misma fuente, es decir, Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué digo que este es el recurso divino para Timoteo? Porque Pablo enlaza la gracia, la misericordia y la paz, de lo que era un saludo que podría ser una carta, Pablo lo enlaza completamente a una formulación que llamamos cristológica. Dios y Cristo están unidos en el versículo 1. Nuestro Dios, Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es decir, Pablo está diciendo, Timoteo, mi autoridad tiene el apoyo de la deidad de Cristo. Timoteo, tu recepción como verdadero hijo en fe, no estás desamparado. Tiene una formulación cristológica. Dios el Padre y Dios el Hijo están unidos para realizar la misma tarea a tu favor. También se lo dice a Tito, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué es una expresión cristológica importante? Porque une al Padre con el Hijo. Una discusión que los fariseos tuvieron continuamente con el Señor Jesucristo a partir de Juan capítulo 5 y la autoridad del Hijo. Pero durante el ministerio de Cristo tenemos oportunidades en el Evangelio de Lucas donde esta unión se hizo evidente. Por ejemplo, cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno, le dice, vete a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y ha tenido misericordia de ti. Y él fue y fue a los suyos y le contó cómo Jesús había tenido misericordia de él. Lo mismo ocurre en Lucas capítulo 17, cuando venían dando gloria a Dios los leprosos y venían postrados a los pies de Jesucristo. Pablo está mostrando esto mismo aquí. Esta misericordia, esta gracia, esta misericordia y paz vienen del Padre y vienen del Hijo, vienen de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces no voy a detenerme en cada una de estas palabras, pero este es un dato interesante. De las 155 veces que la palabra gracia aparece en el Nuevo Testamento, 100 veces las utiliza el apóstol Pablo. Es notorio eso, para ver cómo Pablo había optado por esa palabra. Y la gracia era algo muy importante en su vida. Entonces, lo importante de este saludo, para ir terminando, es que Pablo hace incluyendo misericordia, lo cual no está en otras oportunidades, en otras cartas que Pablo escribe. Y es una nota para este joven pastor que recibía esta autoridad apostólica. Es la garantía y seguridad de la suficiencia de Dios para Timoteo, que le tocaba este ministerio tremendo para seguir adelante en Éfeso. Qué preciosa introducción tenemos aquí para seguir considerando y meditando. Un hombre con autoridad de parte de Dios, un pastor con autoridad delegada de parte de un apóstol enviado por Dios, mantiene el paraguas bajo el cual se sostiene toda la epístola. No cualquier hombre, un verdadero hijo en fe, un hombre fiel, un hombre que replicaba el ministerio del apóstol Pablo. Déjenme mencionarles que esta gracia, misericordia y paz no es otra cosa que lo que Dios provee para la salvación y para la vida cristiana. La gracia la necesita un pecador, porque la gracia de Dios es el favor de parte de Dios no merecido, no es algo que nosotros podemos ganar. La misericordia es como nosotros recibimos de parte de Dios lo que no merecemos.
Y finalmente la paz es el resultado de esta gracia con la cual Dios nos miró, de esta misericordia que se aplicó a nosotros, y finalmente esta paz que tenemos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ciertamente el cristiano que alcanza esta paz con Dios tiene una vida pacífica en su interior, pero esta paz que habla aquí es una paz posicional. Los cristianos tienen una paz posicional, es decir, nunca más van a tener una relación de enemistad con Dios. Puede ser que el pecado les impida tener comunión con Dios, pero su posición delante de Dios no va a cambiar. De manera que cuando una persona quiere experimentar o quiere poder decir gracia, misericordia y paz en su vida, tiene que experimentar gracia, misericordia y paz en la salvación. Todos son posibles por medio de Dios el Padre, que envió a su Hijo, y el Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz, y el Espíritu Santo, que aplica estas verdades a nuestras vidas. Pero no es algo distinto en la vida cristiana lo que fue en la salvación. Pedro dice en su primera carta, en su segunda carta, en capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la salvación y a la piedad, la vida cristiana, nos han sido dadas por su divino poder. No dice Dios nos da en cuotas, nos da a cuentagotas. Todo nos ha sido dado desde el momento de la salvación. Mi pregunta es si estás experimentando esta gracia, esta misericordia y paz. Si sos realmente una persona fiel, o quizá con un poco de presión llegarías a ser como Himeneo y Alejandro, como estos falsos maestros en la iglesia, obstaculizando el ministerio, blasfemando contra Dios, deshonrando a los hermanos, no teniéndolo en cuenta, descuidando el ministerio, la tarea pastoral o de los ancianos de la iglesia. Cuidado, cuidado. Pero si sos un hijo o una hija de Dios y amás la palabra de Dios, también estos recursos están para tu vida. El Señor no te va a desamparar. Su gracia, su misericordia y su paz te acompañan en tu vida. Así que quizá no vayas a ser un pastor, pero igualmente precisas gracia, misericordia y paz. Entonces, para terminar, Pablo comienza su carta a Timoteo y a la iglesia de Éfeso con una nota de autoridad. Su apostolado viene directamente de Dios. Y esa autoridad ahora reside en Timoteo, su verdadero hijo espiritual. Por eso la iglesia debe escuchar a Timoteo, porque esto es lo que Dios preparó. La iglesia hoy debe escuchar a los ancianos, que se conducen de acuerdo a la Escritura, porque esto es como Dios hace, entre otras cosas, que la iglesia se mantenga como columna y baluarte de la verdad. Que Dios nos ayude a poder vivir de esta manera para su gloria y examinar esta carta como Dios nos permita en los versículos que siguen. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, queremos agradecerte por la precisión de estos textos y seguramente no hemos hecho justicia a todo lo que hay aquí, pero al menos hemos tratado de avanzar y descubrir esta verdad, que cuando viene algo de parte tuyo, Dios, quienes tienen que cumplirlo reciben una autoridad delegada, que más vale que oren y cuiden sus vidas para ponerlo en práctica. Y una iglesia que está protegida bajo estos principios y que puede ir adelante, navegar por este mundo impío, siendo columna y baluarte de la verdad. Te pido por aquellos, Señor, que no han experimentado la gracia de Dios en sus vidas, que no han recibido la misericordia de Dios para salvación y pueden ver que no tienen paz en sus almas, no tienen paz en sus corazones, tienen terror de la muerte porque no saben cómo presentarse delante de Dios. Que en este día el Evangelio de Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza, llene sus corazones, se conviertan, sean sanados y se transformen en verdaderos hijos en fe. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vencer toda rebelión.
hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo